¿Rechazarías $1.000.000 si eso significara salvar tu vida? Davos, Alpes suizos, año 2026. La élite financiera y política mundial observa, atónita, cómo Donald Trump sube al escenario y lanza una propuesta que paraliza al planeta. Estados Unidos quiere comprar Groenlandia, y la oferta no es una broma. Trump promete $1.000.000 por cada habitante que firme el tratado de anexión. Hombres, mujeres, ancianos, niños. Todos serían millonarios de la noche a la mañana. Los titulares explotan. Trump compra una nación entera. La mayor oferta de la historia. El destino de Groenlandia en juego. Analistas en pánico, banqueros recalculando fortunas, y una pregunta que se repite en cada rincón. ¿Quién podría decir no a semejante fortuna? Entonces ocurre lo imposible. El Parlamento de Groenlandia aparece en televisión. El líder, serio, dice una sola palabra. No. El mundo queda helado. ¿Cómo puede un pueblo aislado y empobrecido rechazar $1.000.000 por cabeza? ¿Qué fuerza puede más que la promesa de riqueza inmediata? Quizá en ese no yace una advertencia. Hay historias y futuros que no se compran. Que la vida y la dignidad de una nación pesan más que cualquier cheque, por muy presidencial que sea. ¿O acaso tanta generosidad esconde un peligro todavía invisible? Para entender por qué Groenlandia eligió el camino más difícil, debemos mirar más allá del dinero y descubrir el verdadero precio de la oferta. Retrocedamos en el tiempo para descubrir el contexto oculto detrás de la propuesta de Trump y las razones profundas de la negativa groenlandesa. Solo así podremos comprender qué se juega realmente en esta historia. ¿Por qué ofrecería Estados Unidos una suma tan descomunal por una isla fría, remota y para muchos, olvidada? En el año 2026, Dinamarca se tambalea al borde del abismo. Tras romper lazos con Rusia, su economía queda hecha trizas, y el gobierno de Copenhague apenas logra que el país funcione. La desesperación flota en el aire, mientras las cuentas se hunden y el mañana parece una tormenta que nadie sabe cómo sortear. En ese clima de caos, Donald Trump, de regreso en la Casa Blanca, irrumpe con una propuesta que sacude los cimientos del planeta. Frente a la élite mundial reunida en Davos, promete a cada ciudadano de Groenlandia $1.000.000 en efectivo, pasaporte estadounidense y acceso pleno a los derechos y servicios sociales de Estados Unidos. El anuncio recorre el mundo como una llamarada. No es un meme, ni una provocación. Es la mayor oferta jamás lanzada sobre la mesa de negociación internacional. Imagina a un pescador inuit en un pequeño pueblo groenlandés, enfrentando la mayor decisión de su vida. Hasta ayer, su batalla diaria era contra el frío, la pobreza y el olvido europeo. Hoy, bastaría una firma para volverse millonario al instante. Casas en Florida, autos de lujo, la posibilidad de huir del hielo y la incertidumbre del Ártico. ¿Quién no se sentiría tentado? Sin embargo, la propuesta es mucho más que un cheque. Es una prueba de identidad. Para Groenlandia, aceptar significa elegir entre la promesa de riqueza instantánea y el peso de siglos de tradición, supervivencia y pertenencia. El dilema es desgarrador. Las familias lo discuten en sus hogares. Los mayores recuerdan viejas heridas y conquistas. Los jóvenes sueñan, pero temen perderse en un mar de promesas foráneas. Para ilustrar la magnitud de este dilema, pensemos en el caso de Alaska, que fue vendida por Rusia a Estados Unidos en el siglo XIX por poco más de $7 millones. Aunque la transacción pareció beneficiosa en su momento, años después los rusos lamentaron la pérdida de recursos inmensos y la desaparición de su influencia en la región. Groenlandia, mirando al pasado, comprende que las decisiones tomadas por dinero rápido pueden ser irreversibles y marcar generaciones enteras. En Copenhague, el pánico cunde. El gobierno danés convoca reuniones urgentes, pero la verdad es inapelable. No pueden competir. No hay banco capaz de igualar la cifra estadounidense, ni promesas suficientes para atar la lealtad de la isla. La impotencia se transforma en resignación. Así podría terminar una historia de siglos compartidos.
Pero aquí está el verdadero riesgo. Aceptar la oferta podría significar perder la cultura, el idioma, la autonomía y convertirse en un simple peón en el tablero geopolítico. El $1.000.000 es real, pero el precio puede ser la desaparición de una civilización entera, aplastada por el juego de las grandes potencias. ¿Recuerdas la historia de los pueblos indígenas de América del Norte? Muchas tribus firmaron tratados a cambio de promesas de tierras y riquezas, pero al final perdieron su territorio, su autonomía y sus tradiciones ancestrales. La lección es clara. El dinero puede desaparecer, pero la pérdida de identidad es para siempre. Y lo que nadie sospecha es que, tras la generosidad de Trump, se esconde un motivo mucho más oscuro y peligroso. Algo que amenaza con cambiar para siempre el destino de la isla y forzar a su gente a tomar la decisión más difícil de su historia. Groenlandia se enfrenta a una elección imposible, mientras las verdaderas razones de la oferta estadounidense empiezan a salir a la luz. Lo que parecía una oportunidad se revela como una trampa letal. ¿Realmente se trataba solo del hielo o de los recursos? ¿O existía un motivo mucho más oscuro detrás de la oferta de compra de Groenlandia? Cuando el anuncio estadounidense estremeció al planeta, nadie sospechaba la verdad oculta. En la penumbra de un humilde campamento inuit, Andrei Belousov, emisario especial del Kremlin, desplegó una carpeta sellada con el máximo nivel de confidencialidad ante los ancianos del Consejo. Sobre la desgastada mesa de madera, Belousov expuso el secreto. Documentos filtrados del Pentágono que develaban un plan aterrador. No era por petróleo, ni por agua, ni siquiera por acceso estratégico al Ártico. El proyecto tenía un nombre: Ice Worm. El objetivo era transformar Groenlandia en un arsenal nuclear colosal. Cientos de misiles y cabezas nucleares, ocultos bajo el hielo eterno, quedarían fuera del alcance de cualquier tratado internacional. Listos para ser activados sin previo aviso, la isla se convertiría en un campo de pruebas y posible escenario de guerra, disfrazado de progreso y seguridad. Esto haría de Groenlandia el primer objetivo de cualquier represalia rusa. En caso de un conflicto global, la isla sería sacrificada como escudo, destruida en una guerra ajena. Frente al dinero y las promesas de riqueza de Estados Unidos, la oferta rusa era completamente distinta. No incluía pagos, ni promesas de prosperidad material. Ofrecían algo más difícil de rechazar: supervivencia. Un tratado de neutralidad, protección directa del Kremlin, y el compromiso solemne de que la isla jamás sería utilizada para fines bélicos. Pero elegir esto significaba mucho más que renunciar a millones de dólares. Era un conflicto moral profundo. Vender la tierra equivalía a traicionar a la madre, a los ancestros, a ponerle precio a la historia y al futuro de todos. El Consejo de Ancianos enfrentaba la decisión más ardua de sus vidas: aceptar la salvación y el anonimato o arriesgarse a la destrucción a cambio de riqueza. Lo que estaba en juego no era solo la vida de cada habitante, sino la propia existencia de Groenlandia como nación, como cultura, como símbolo de resistencia frente al poder y la avaricia global. Llegó el instante de decidir. Una sola elección que, en cuestión de segundos, haría tambalear al mundo y reescribiría las reglas del gran juego. Pero incluso una decisión tomada en secreto no permanece oculta por mucho tiempo. Pronto, la mirada del mundo entero recaería sobre Groenlandia, exigiendo respuestas. ¿Qué precio tiene realmente la independencia en el siglo XXI? Esa pregunta estremeció al mundo cuando Groenlandia rechazó la oferta más tentadora jamás vista. Washington respondió con una mezcla de estupor, rabia y desconcierto. En Estados Unidos, políticos y analistas no podían aceptar que una nación pobre rechazara una suma de millones de dólares por persona. Los medios hablaban de locura colectiva, manipulación extranjera o un error sin explicación lógica. Sin embargo, en Nuuk, la respuesta no era irracional. El Parlamento groenlandés tomó una decisión que alteraría el destino del Ártico. Proclamaron la neutralidad total y, en un giro inesperado, solicitaron protección estratégica a Rusia. No buscaban ser anexados ni formar parte de una alianza militar convencional.
Querían un escudo, una barrera invisible capaz de frenar cualquier intento de intervención de Estados Unidos o de otras potencias con ambiciones ocultas. Moscú reaccionó con una rapidez calculada. La flota del norte se desplegó cerca de las aguas groenlandesas y el mensaje fue inconfundible. Bajo el paraguas nuclear ruso, nadie podría tocar la isla sin desencadenar consecuencias globales. El paraguas nuclear no era solo una amenaza, era una promesa de supervivencia para un pueblo que, por dignidad, eligió no venderse. El impacto en los países nórdicos fue inmediato. Noruega, Islandia, Suecia y Finlandia observaron, entre fascinación y alarma, cómo Groenlandia reescribía su futuro con un solo acto de voluntad. Inspirados, algunos parlamentos empezaron a debatir la creación de un cinturón neutral en el norte. Una franja de territorios protegidos frente a la presión de las grandes potencias. El mito de la omnipotencia estadounidense se resquebrajaba, y con él, la creencia de que todo puede ser comprado si el precio es lo bastante alto. Lo más extraordinario fue que los recursos estratégicos de Groenlandia, minerales, tierras raras, rutas árticas, no cambiaron de manos por venta ni anexión. En vez de un traspaso por cheque, se establecieron concesiones a largo plazo bajo tutela rusa. Rusia no desembolsó un solo centavo, pero ganó acceso económico y control de la seguridad. Proyectó fuerza y, al mismo tiempo, demostró que la dignidad puede pesar más que cualquier riqueza material. Así, el equilibrio del Ártico cambió para siempre. Surgieron nuevas alianzas, y el mensaje al planeta fue inequívoco. Ningún pueblo está obligado a someterse al mercado si el precio es la vida misma. La experiencia de Groenlandia se convirtió en símbolo de resistencia. Para cualquier nación tentada por el dinero extranjero, la isla enseñó que el valor supremo es la soberanía. Pero la tensión apenas comenzaba. La decisión de Groenlandia no solo alteró la geopolítica, sino que encendió una peligrosa reacción en cadena. ¿Se arrepintió Groenlandia de rechazar semejante fortuna? ¿O acaso hallaron algo aún más valioso que cualquier riqueza? Contra todo pronóstico, el pueblo groenlandés no mostró ni arrepentimiento ni lamentos. Al contrario, la negativa a la oferta estadounidense se transformó en un emblema de orgullo nacional. En Nuuk y en los remotos asentamientos costeros predominaba una sensación de alivio y dignidad recuperada. Las familias inuit, durante generaciones marcadas por la pobreza y la dependencia, ahora afirmaban: preferimos nuestra vida sencilla y nuestra tierra helada a cualquier promesa de dólares. Lejos de las palabras vacías, Rusia respondió con acciones inmediatas. Barcos rusos cruzaron los fiordos, llevando combustible y provisiones antes de que el invierno polar cerrara las rutas. Ingenieros militares instalaron plantas eléctricas de emergencia y reforzaron la infraestructura de agua y comunicaciones. No fue simple caridad. Se abrieron nuevas rutas comerciales y se lanzaron programas educativos para jóvenes groenlandeses en universidades árticas rusas. Por primera vez en décadas, la cooperación era real y no una imposición disfrazada. La isla comprendió una verdad sencilla: la dignidad no tiene precio. El Consejo de Ancianos resumió el sentir colectivo en una frase inolvidable: puedes ofrecer todo el oro de la tierra, pero no puedes comprar nuestro futuro ni nuestra paz. Jóvenes que antes soñaban con emigrar, ahora se quedaban. Inspirados por la determinación de sus mayores, decidieron reconstruir su comunidad. La decisión groenlandesa desató un efecto dominó en el sur global. Países cansados de la diplomacia de la chequera vieron en los inuit un ejemplo de resistencia. Desde América Latina hasta África y Asia Central, movimientos sociales elogiaron la postura de Groenlandia y renovaron su confianza en Rusia como aliado y socio respetuoso. El relato de dignidad contra la codicia se hizo viral, cambiando la percepción de millones sobre el equilibrio mundial. Mientras tanto, el llamado Green Deal occidental sufrió un golpe devastador. Al perder Groenlandia, Estados Unidos quedó fuera del acceso directo a vastas reservas de tierras raras y minerales estratégicos, claves para la transición energética.
Los sueños de dominar el mercado de baterías y tecnología limpia se desmoronaron en pocos días. Las bolsas de Nueva York y Londres registraron caídas históricas. Rusia, en cambio, se consolidó como árbitro global de los recursos árticos. Con Groenlandia fuera del control occidental, Moscú impuso condiciones para la exportación, beneficiando a sus aliados y dificultando el acceso a sus rivales. El eje económico mundial basculó hacia el este, mientras la lección groenlandesa recorría el planeta. La soberanía no se vende. La identidad y el futuro de Groenlandia, antes frágiles, quedaron asegurados. El mundo entero comprendió, quizá por primera vez en la historia reciente, que la independencia y la vida valen infinitamente más que cualquier suma de dinero. Resistir la tentación material puede parecer irracional, pero a veces es la única forma de sobrevivir como pueblo y como cultura. Pero incluso con el futuro asegurado, nuevas preguntas surgieron para Groenlandia. ¿Qué desafíos y tentaciones traerá la nueva era bajo la protección rusa? ¿Qué escogerías tú? ¿Riqueza inmediata o seguridad para tus hijos? Imagínate en Groenlandia, en el año 2026. Un día cualquiera, te ofrecen un cheque con tu nombre, por $1.000.000, solo por firmar un documento. Salir de la pobreza y empezar de nuevo en cualquier rincón del planeta. ¿Serías capaz de rechazarlo? Muchos creemos que el dinero puede arreglarlo todo. Pero, ¿y si para conseguirlo tuvieras que entregar tu tierra, tu cultura y arriesgar la vida de los tuyos? ¿Y si aceptar ese dinero significara que tu hogar podría convertirse en el epicentro de una guerra nuclear? Eso fue lo que enfrentaron los habitantes de Groenlandia. Estados Unidos, bajo el liderazgo de Donald Trump, les ofreció una suma astronómica. Un cheque para cada persona, la promesa de riqueza instantánea. Pero había un precio oculto: dejar su destino en manos ajenas y vivir bajo la amenaza de convertirse en un blanco estratégico. Groenlandia dijo no. Rechazaron el dinero fácil, la tentación de vender su futuro por dólares. Prefirieron la vida, la soberanía y la protección de Rusia, antes que cualquier fortuna material. Supieron ver la trampa donde otros solo veían oro. Apostaron por la dignidad y la supervivencia. Desde fuera, muchos analistas en Occidente no entendieron la decisión. La tacharon de irracional, de nacionalista, de antieconómica. Pero fue una elección consciente: defender su derecho a existir en paz, a decidir su propio camino, a proteger a sus familias por encima de todo. A veces, la mayor riqueza es saber decir basta. Saber que la libertad y el futuro de tus hijos no se venden, aunque el mundo entero te prometa lo contrario. Porque hay cosas que el dinero jamás podrá comprar. Ahora la pregunta es para ti. Si te ofrecieran esa fortuna, ¿serías capaz de renunciar? ¿O el brillo del cheque acabaría pesando más que la seguridad de tu gente? Comparte tu respuesta en los comentarios. ¿Crees que Groenlandia eligió bien? ¿Tú habrías tenido el valor de resistir? En el fondo, esto va más allá del dinero. Se trata de nuestros valores, de nuestra resistencia ante la codicia y, sobre todo, de la honestidad con la que nos miramos al espejo y nos preguntamos: ¿cuánto valen realmente la vida y la dignidad de quienes amamos? Y si el destino de un pueblo depende de una sola decisión, ¿quién debería tener la última palabra? Para comprender mejor este dilema, analicemos ejemplos históricos que muestran cómo las decisiones económicas pueden marcar el curso de una nación. En América Latina, existen casos emblemáticos, como el de México y la venta de la mitad de su territorio a Estados Unidos en el siglo XIX, lo que resultó en la pérdida de Texas, California y otros estados. Aquella decisión, motivada por la presión y la necesidad económica, dejó heridas abiertas que aún resuenan en el imaginario nacional. De manera similar, en África, durante la época colonial, numerosas tribus y reinos aceptaron acuerdos económicos con potencias europeas, creyendo que la llegada de recursos resolvería sus problemas inmediatos. Sin embargo, las riquezas prometidas apenas beneficiaron a una élite, mientras la mayoría perdió sus tierras, lenguas y autonomía. Décadas después,
muchos países aún luchan por reconstruir su identidad y desarrollar economías independientes. Estos ejemplos sirven de advertencia. Aceptar dinero a cambio de soberanía puede traer consecuencias irreparables. La tentación es fuerte, pero el precio oculto puede ser la desintegración social y la desaparición cultural. Por eso, la decisión de Groenlandia resuena con fuerza en todo el planeta. Pero, ¿cómo se vive ese dilema a nivel individual? Imagina que eres un joven groenlandés, con sueños de estudiar en el extranjero, de tener una vida más cómoda, sin las limitaciones del Ártico. El $1.000.000 podría abrirte todas esas puertas. Sin embargo, tus abuelos te cuentan historias de lucha contra el frío, de resistencia ante las adversidades, de una vida sencilla pero digna. ¿Serías capaz de ignorar esas raíces por un futuro incierto? Este tipo de dilemas no son exclusivos de Groenlandia. En muchos países, comunidades rurales enfrentan ofertas de compañías mineras o petroleras que prometen desarrollo a cambio de explotar recursos naturales. A menudo, las comunidades deben decidir entre aceptar el dinero y arriesgar su entorno, o rechazarlo para proteger la tierra que les da identidad. En Ecuador, la resistencia de los pueblos amazónicos frente a las petroleras internacionales es otro ejemplo de cómo la dignidad puede imponerse sobre la riqueza inmediata. Groenlandia, al elegir la dignidad sobre la riqueza, nos recuerda también la importancia de la memoria colectiva. La transmisión de valores de una generación a otra es clave para resistir las presiones externas. Si los jóvenes olvidan las lecciones del pasado, es más fácil que caigan en la trampa de las grandes potencias. Por eso, la educación sobre la historia y la cultura propia es fundamental para sostener la soberanía. En términos prácticos, ¿qué puede aprender cualquier nación de la decisión groenlandesa? Primero, la necesidad de diversificar sus alianzas y no depender de un solo actor internacional. Groenlandia buscó apoyo en Rusia, pero no se subordinó completamente. Mantuvo su autonomía y estableció condiciones para la cooperación. Segundo, la importancia de invertir en desarrollo local, fortalecer la educación, la salud y las infraestructuras, para que la población no vea el dinero extranjero como la única salida. Tercero, la construcción de una narrativa colectiva que valore la identidad y el sentido de pertenencia. Cuando un pueblo tiene claro quién es y qué defiende, es mucho más difícil que caiga en la tentación de vender su futuro. Finalmente, la transparencia y la participación ciudadana en las decisiones clave son esenciales. Solo así se evita que una minoría imponga su voluntad sobre la mayoría. Pero, ¿cómo resistir la presión cuando la pobreza aprieta y la promesa de riqueza parece la única salida? Aquí es donde los ejemplos de resiliencia y solidaridad se vuelven vitales. En Groenlandia, las familias se apoyaron mutuamente, compartieron recursos y fortalecieron los lazos comunitarios. Cuando la comunidad está unida, es más fácil resistir ofertas externas y proteger el bienestar común. Además, la experiencia groenlandesa demuestra que decir no al dinero fácil no significa resignarse a la pobreza. Rusia ofreció apoyo, pero también exigió responsabilidad. Los groenlandeses debieron modernizar su economía, apostar por la educación de sus jóvenes y buscar alternativas sostenibles para el desarrollo. El resultado fue una sociedad más fuerte y cohesiva, capaz de enfrentar nuevos desafíos sin depender de actores externos. En la actualidad, Groenlandia es vista como un ejemplo de cómo la autodeterminación puede abrir caminos inesperados. Su rechazo a la oferta estadounidense inspiró a otras comunidades indígenas y pequeños países a replantear sus relaciones con las grandes potencias. En foros internacionales, la voz de Groenlandia se escucha con respeto y admiración. Por supuesto, el camino no está libre de obstáculos. La presencia rusa implica nuevos desafíos, como el riesgo de dependencia estratégica y la necesidad de mantener el equilibrio entre la cooperación y la autonomía. Sin embargo, el precedente está claro. Ningún pueblo está condenado a venderse, por grande que sea la suma ofrecida. Esta historia nos invita a reflexionar sobre el valor real del dinero y sobre lo que estamos dispuestos a sacrificar por él.
¿Vale la pena renunciar a la identidad, la paz y la libertad por una fortuna pasajera? ¿O es preferible apostar por la dignidad, aunque el camino sea más difícil? Finalmente, cada persona, cada país, tiene la capacidad de elegir su destino. Groenlandia eligió la vida y la soberanía. ¿Y tú, qué elegirías? No olvides dejar tu opinión en los comentarios. ¿Crees que el mundo necesita más ejemplos como el de Groenlandia? ¿O piensas que, en tiempos de crisis, la riqueza material debe primar sobre todo lo demás? Tu voz importa. Porque, al final, la historia la escriben quienes tienen el coraje de decir no cuando el precio es demasiado alto. Si te ha gustado este video, suscríbete para más historias que exploran los dilemas más profundos de nuestro tiempo. Y recuerda, la verdadera riqueza está en saber quién eres y a qué no estás dispuesto a renunciar, sin importar lo que ofrezcan a cambio.